Esta historia no comienza con una fuerte explosión, sino con un suave susurro. El susurro del papel, el susurro de la historia, esperando ser descubierta. Estaba en la biblioteca, no buscando respuestas a una pregunta concreta, sino más bien buscando algo que aún no podía nombrar. La biblioteca, con sus altos techos y el olor a papel viejo, siempre había sido para mí un refugio seguro. Un lugar donde el mundo exterior se volvía más silencioso y las voces del pasado más fuertes. Aquel día, entre las estanterías de metros de altura, encontré más que solo polvo y páginas amarillentas. Encontré una pista. Una pista que me llevó más profundo de lo que jamás hubiera creído posible. Todo comenzó con un libro discreto, un tomo sobre la historia de la ciudad que saqué del estante por casualidad. Lo hojé, aburrido de las fechas y nombres habituales de alcaldes y concejales. Pero entonces, escondido en un pequeño párrafo sobre la vida nocturna de principios de los años 20, encontré una indicación. Una breve referencia a un bar llamado El Jardín Escondido, un bar donde se cultivaban amistades especiales. Mi interés se despertó. ¿Qué significaba amistades especiales? En los primeros años 20, una época de cambio y rebelión, pero también de estrictas convenciones sociales. Empecé a indagar más profundamente. Catálogos de bibliotecas, antiguos artículos de periódicos, incluso los archivos digitalizados de sociedades de historia local. Rebusqué en todo lo que pude. El jardín oculto aparecía una y otra vez, fugaz y alusivamente. Pero cada mención, por pequeña que fuera, confirmaba mi sospecha. Era más que un simple bar. Era un refugio, un lugar donde hombres y mujeres que se diferenciaban de la norma podían reunirse sin tener que temer el juicio o la persecución. Un lugar donde podían sentirse libres. Cuanto más me sumergía en esta historia, más claro me resultaba que no solo estaba descubriendo un bar, sino todo un mundo oculto. Un mundo de personas que tuvieron que vivir su amor y su identidad en secreto. Personas que lucharon por sus derechos mucho antes de que existieran movimientos u organizaciones oficiales. Personas cuyas historias faltan en los libros de historia. Leí sobre Magnus Hirschfeld, el médico y sexólogo alemán que ya a finales del siglo XIX luchaba por los derechos de los homosexuales. Su trabajo, su instituto de sexología fueron destruidos por los nacionalsocialistas y sus libros quemados. Pero su influencia se extendió mucho más allá de su muerte. Fue un pionero, un precursor de un mundo más justo. Me encontré con la historia de Karl Heinrich Ulrichs, un jurista que ya en la década de 1860 hablaba públicamente su identidad homosexual y argumentaba que las leyes que criminalizaban los actos homosexuales eran injustas. Acuñó el término Urning para los hombres que se sentían atraídos por los hombres, arriesgándolo todo para defender su convicción. Estas historias no eran solo tristes, también eran inspiradoras. Me mostraron que la lucha por la igualdad y la aceptación es un viaje largo y arduo, liderado por individuos y comunidades valientes que están dispuestos a defender sus convicciones.
Y luego estaba la historia de Charlotte Charlake, una mujer trans que vivía en el Berlín de los años 20 y que, a pesar de todas las adversidades, construyó una vida con dignidad y autodeterminación. Trabajaba como prostituta para ganarse la vida, pero también era una activista que luchaba por los derechos de las personas transgénero. Su historia es un testimonio de la resiliencia y el coraje de las personas que se niegan a ser definidas por las expectativas de la sociedad. La biblioteca se convirtió en mi laboratorio, mi mente en una máquina del tiempo. Viajé al pasado, conocí a heroínas y héroes olvidados, escuché sus voces y aprendí de sus luchas. Y cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que estas historias no son solo historias del pasado, son historias del presente. Historias que nos muestran lo lejos que hemos llegado, pero también cuánto trabajo aún queda por hacer. Porque aunque muchas cosas han cambiado, la discriminación y la intolerancia siguen siendo una realidad para muchas personas. Las historias de Magnus Hirschfeld, Karl Heinrich Ulrichs y Charlotte Charlake son recordatorios de que nunca debemos dejar de luchar por un mundo en el que cada persona sea tratada con respeto y dignidad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Salí de la biblioteca